que tú nos das. Gracias porque tú, Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro consolador, eres nuestro sanador, eres nuestro protector, eres todo para con nosotros. Y por eso en esta noche estamos aquí en tu casa. Este es el tabernáculo que tú, Señor, nos has permitido construir para venir a este lugar a estudiar tu palabra, a cantarte a ti, a orar los unos por los otros, a tener comunión los unos con los otros. Gracias por cada hermano, hermana, niño, joven, adulto. Gracias, Señor, por todos los que nos congregamos en este lugar. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te pedimos siempre, Señor, la ayuda tuya para continuar adelante en la vida cristiana. Oramos en el nombre de Jesús, pidiendo la dirección, la bendición, la iluminación y el entendimiento de tu Espíritu, que más de alguna palabra, de alguna enseñanza podamos enriquecer y llevar en nuestras mentes. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos muy inquietos. Yo en lo personal estoy muy, pero muy inquieto porque esta situación termine. Por varias razones. Primero, porque necesitamos salir a las casas de los hermanos. Necesitamos visitar a los hermanos en sus casas. Es algo que me está agobiando el no poder salir. También salir a compartir el Evangelio, a llevar el Evangelio a las casas, a las personas, a los parques, a los pueblos. Es otra cosa que me tiene muy, pero muy inquieto. Y quisiera que en este momento ya hubiese la libertad de poder salir y ya no andar con tapabocas y tener la boca abierta para poder ir a hablar de Jesucristo. Eso quisiera. Yo creo que la iglesia tiene que orar mucho, pero mucho por esto. Mucho, mucho, porque tenemos que hacer la obra del Señor. Estamos paralizados y eso pues no es bueno para la obra del Señor. Así que debemos estar orando por eso. Muy bien, estamos hablando de algo muy especial. Estamos hablando de los hijos de Dios. Los hijos de Dios en el mundo. ¿Qué sería de este mundo si no hubieran hijos de Dios en el mundo? ¿Qué le pasaría al mundo? ¿Cómo estaría el mundo si no hubieran hijos de Dios viviendo en el mundo? Pues creemos que sería un caos tremendo. Pero gracias a Dios por los hijos de Dios que viven en el mundo. Y se ha enfrentado esta situación en el mundo entero. Y en el mundo entero han habido hijos de Dios que han estado en medio de todo, pero hemos estado orando, y Dios tiene control de todo. Así que los hijos de Dios somos la gente más importante que existe en el mundo entero. Y yo animo a cada hijo de Dios, le animo para que se levante y para que se dé cuenta de que usted es una persona sumamente importante en el mundo. No hay nadie que nos pueda superar. No hay nadie que pueda superar
a los hijos de Dios. Así que nunca nos debemos de sentir personas sin valor, personas sin qué hacer. No, somos la gente especial, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice la Biblia que somos hechos para alabanza de la gloria de Dios. En esta pandemia, los hijos de Dios han tomado la parte más importante, que es orar a Dios. Y por eso no vemos. Yo no veo en la iglesia Getsemaní un hijo de Dios, miembro de esta iglesia, que haya muerto o que esté contagiado. No lo veo, no hay. Y eso se debe porque somos los hijos de Dios que hemos estado orando y hemos estado cubriéndonos los unos a los otros. Así que por eso damos gracias a Dios. Y estamos viendo a través de la Biblia los grandes privilegios o perlas que tienen los hijos de Dios. El jueves antepasado hablamos que los hijos de Dios tenemos vida eterna. Los hijos de Dios tenemos vida eterna. En segundo lugar, dijimos que los hijos de Dios tenemos perdón de pecados, que el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. En tercer lugar, dijimos el jueves antepasado que la gloria eterna, tenemos gloria eterna con Cristo en su reino eterno. Tenemos una gloria, ya tenemos la gloria. Los creyentes ya tenemos un lugar especial para vivir en la eternidad. Y eso se llama la gloria de Dios, donde viviremos con el Señor. Queremos continuar hablando acerca de esto, de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios tenemos que informarnos a la luz de la Biblia qué somos, porque a veces parece que no hemos entendido qué es lo que somos y qué es lo que tenemos. Pero la Biblia nos enseña qué es lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos. Así que, ¿qué más tenemos los hijos de Dios? Número 1, los hijos de Dios tenemos justicia eterna. Los hijos de Dios tenemos justicia eterna. Hay una justicia. La justicia de Dios se ha manifestado con los hijos de Dios o en los hijos de Dios. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio, note, porque en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Las buenas noticias de salvación para todo aquel que cree. Y Pablo lo describe bien en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 3. Describe qué es el Evangelio. Y Pablo comienza esta carta diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué tienen los hijos de Dios? La justicia de Dios. Tenemos la justicia eterna de nuestro Dios. Todo creyente ha recibido de parte de Dios su justicia. En la carta a los Romanos, el tema principal es la justicia. Se menciona más de 30 veces, una de otra forma y de otra forma. La justicia es el estado. ¿Qué es la justicia? Decimos que la justicia es el estado o la condición de comportarse de manera perfecta a la ley y al carácter perfecto de Dios. Esta es la justicia. La justicia que hemos recibido de parte de Dios por medio del Evangelio y en la persona de Jesucristo. En otras palabras, todo hijo de Dios es justo, tiene la justicia de Dios. Y por esa justicia que tiene, esa justicia le conduce al cielo.
porque ya somos justificados. Todos nuestros pecados han sido ya justificados. La justicia, decimos que es el estado, la condición de comportarse de manera perfecta a la ley y al carácter perfecto de Dios. También se menciona, por lo general, justificación y justicia, que es la parte de Dios dada al hombre injusto o pecador. Dios ha justificado al hombre injusto, al hombre pecador. Dios ha justificado su causa, ha justificado su pecado. Por eso es que ahora nosotros tenemos justicia eterna. Esa justicia eterna es lo que Dios ha hecho con nosotros los hombres pecadores. Dios es el único ser que posee justicia como algo inherente a Él mismo. Dice Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Solamente Dios, pero es por la parte inherente de parte del Señor Jesucristo que Él es justo. Pero los pecadores venimos y recibimos la justicia de Dios porque Dios nos ha imputado su justicia, aún siendo pecadores. Jesucristo no pecó. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 también dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. En su parte divina, Él es divino. Jesús es divino y Él es justo, y Él justifica al pecador que cree en Él. Esa es la gran bendición que gozamos los hijos de Dios. Usted, mi hermano, si usted creyó en el Señor Jesucristo y ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, usted ha recibido la justicia de Dios y tiene la justicia eterna, y esa justicia eterna es la que le conduce a la salvación eterna, a vivir con el Señor por toda la eternidad, porque Él ya no le inculpa de pecado. Eso es justicia, la justicia dada por Dios al pecador. Apocalipsis capítulo 16, versículo 5 también dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Dice a Jesucristo el justo. Es Jesucristo el justo. Ahora bien, el Evangelio revela que con base en la fe, Dios está dispuesto a imputar su justicia y rectitud a los pecadores. Yo quiero que entienda esto y que me escuche bien. Leeré nuevamente. Dice, ahora bien, el Evangelio revela que con base en la fe, Dios está dispuesto a imputar su justicia y rectitud a los pecadores. Dios imputa o pone a la cuenta del hombre pecador su justicia y su rectitud. Cuando el pecador viene al Señor Jesús, cree en Él, se arrepiente, lo recibe, lo hace su Salvador, su Señor, Dios mismo imputa su justicia y su rectitud en Él. Y por eso somos justificados. Y esa justicia es la que nos conduce hacia el cielo. Veamos también en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24. Dice la palabra, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas,
22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea, la justicia de Dios se reveló en la persona de Jesucristo y el que cree en Jesucristo es declarado justo. Eso significa ya que su deuda ha sido cancelada. Eso significa que esta persona ya su pecado ya cuenta para condenación. Ya su causa fue justificada. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesús. ¿Cuántos pecados le ha perdonado el Señor a usted? Nadie tiene la cuenta de todos los pecados que ha cometido y todos los pecados que Dios le ha perdonado. Solamente Dios lo sabe, pero Él ha imputado su justicia para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Porque no hay, dice la palabra, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es bien claro. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El hombre es justificado gratuitamente, no tiene que hacer absolutamente nada para llegar a poseer la justicia de Dios. Dice el apóstol, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que los hijos de Dios tenemos que alabar a Dios. Tenemos que levantar nuestras manos al cielo y decirle al Señor, gracias porque me has dado la justicia eterna. Gracias porque he sido justificado. Mi pecado ha sido ya cancelado. Mi pecado ha sido ya perdonado. Te alabo, Señor, porque tú así me has dado tu justicia. Y ahora soy una persona justa delante de ti y voy a vivir contigo por la eternidad. Mire lo que dice también Romanos. Este es no tanto un mensaje, sino una enseñanza. Romanos 4:5 dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. La justicia de Dios nos ha alcanzado. Y no somos salvos porque seamos buenos. Somos salvos porque la justicia de Dios nos alcanzó y hemos sido justificados gratuitamente por la obra hecha en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Interesante todo lo que la palabra nos enseña. Pero todo está basado en la fe de todo aquel que cree. La base de la justicia de Dios en el hombre es la fe. La base principal es la fe. Por eso es que toda persona la salvación se recibe por fe. Sin fe nadie puede ser salvo, ¿verdad? Pero la justicia de Dios está basada en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice también, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Y quiénes son los justos? Los justos somos los hijos de Dios. Los justos somos los hijos de Dios. Y por esa justicia, dice, viviremos. Y que viviremos eternamente con el Señor. Por la justicia imputada hacia nosotros como pecadores. Como pecadores. Dios siempre ha determinado
justicia a los pecadores por la gracia basada en la fe. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7 también dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Contada por justicia. Versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La justicia es algo que se vive a diario y hasta el fin. La justicia es algo que debe de vivirse cada día y hasta el fin, porque somos justificados y debemos de obrar justicia en la tierra. Por eso es que los hijos de Dios somos la gente especial, somos el especial tesoro de parte de nuestro Dios. Así que esto es precioso. Gálatas 3:11 también dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Y quiénes son los justos? Los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios, los justos que vivimos por ahora en la tierra, los justos que debemos obrar justicia aquí en la tierra, los justos que debemos de enseñar a la gente cómo vivir justamente delante de Dios. Porque la injusticia más grande del ser humano es pecar contra Dios, es pecar contra Dios, es desobedecer a Dios, es quebrantar la ley de Dios. Esa es la injusticia más grande, porque Dios lo da todo. Dios nos lo ha dado todo y todo lo tenemos. Pero cuando yo peco contra Dios, estoy siendo injusto. Pero los hijos de Dios debemos vivir justamente y santamente, representando la imagen de nuestro Dios, porque somos declarados justos gratuitamente por la fe en Jesucristo. Así que si alguna vez a usted le preguntan, a alguien le pregunta, ¿qué eres tú? Dígale, yo soy justo. Yo como hijo de Dios soy justo. Delante de Dios, soy una persona justa. Y vamos a ver otra cosa más, solamente dos. En segundo lugar, también tenemos un abogado. Los hijos de Dios tenemos un abogado. Dice la palabra en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué tenemos los hijos de Dios? Tenemos un abogado, y ese abogado se llama Jesucristo. Él es el que es nuestro abogado. Él es el que está abogando cada día por nosotros que vivimos sobre la faz de la tierra. No le pagamos ningún centavo. Los abogados cobran mucha plata aquí en la tierra, pero a Jesucristo no le pagamos absolutamente nada. Solo lo que quiere Jesucristo es que vivamos santamente. Eso es lo que demanda el Señor, que vivamos santamente delante de Él. Pero tenemos, los hijos de Dios, tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Él está a la diestra de Dios el Padre, Él aboga. Tenemos un abogado, pero tenemos también un acusador. Tenemos un acusador, y ese acusador se llama Satanás. Satanás nos está acusando, a los hijos de Dios nos acusa, pero ahí se presenta el Señor Jesús y dice, cuidado, este es mi hijo, por este yo morí, ha creído en mí, no se toque, por favor.
¿verdad? Jesucristo se pone allí, aunque Satanás quiera destruirnos, Él no lo permite. Muy bien, entonces, eso está diciendo la palabra. El oficio de un abogado es buscar la defensa del culpable. No así lo que hace el acusador. Este busca la condena. Un abogado es un defensor. Satanás actúa como un fiscal, un acusador de los creyentes, día y noche ante el Padre, debido al pecado del hombre. Entendamos bien esto, que Satanás es nuestro acusador y él nos acusa delante de Dios día y noche, día y noche. Satanás está acusando a los hijos de Dios, pero ahí está el abogado que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, es nuestro abogado el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos un gran abogado y Él no nos deja, Él no nos desampara, Él está con nosotros, Él está intercediendo por nosotros. Y cuando Satanás se presenta para acusarnos contra Dios, Él nos defiende, porque Él es nuestro abogado. También encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante, Satanás, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Jesucristo, como sumo sacerdote, tiene compasión de nosotros, del pecador, de una forma absoluta. Pero nosotros tenemos un abogado que está abogando por nosotros. Y tenemos un acusador que se llama Satanás, que nos acusa día y noche. Pero ¿quién es más? Cristo es más. Él es Dios. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Y Satanás está bajo los pies de Jesucristo. Está bajo la autoridad de Jesucristo. Y aunque Él quiera destruirnos, quiera arruinar nuestra vida, Jesucristo no lo permite, porque somos hijos de Dios. Así que tengamos esa tremenda fe y esa tremenda confianza en nuestro Dios. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, dice también, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Nuestra profesión es de ser declarados hijos de Dios, de ser declarados evangélicos, de ser declarados hijos del reino de Dios. Retengamos, dice, nuestra profesión. Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo sin pecado. ¿Y qué es lo que nos invita? Dice el versículo 16, acerquémonos. Los hijos de Dios tenemos que acercarnos más y más y más y más a Dios. Mientras vivimos en esta tierra, tenemos que estar acercándonos más y más a Dios. Cada día, cada momento. Nuestro deber es acercarnos más y más a nuestro Dios. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Cada momento hay que acercarnos a Dios, hay que conocer más a Dios, hay que adorar a Dios, hay que parecernos más a Dios, hay que aprender más de Dios, hay que estar más y más cerca de Él. ¿Qué más tenemos los hijos de Dios? Ya dijimos, tenemos un abogado, un defensor, y también tenemos un acusador que es Satanás. Pero Dios, Jesucristo, es el Señor de señores y Rey de reyes. Así que en esta noche, por asuntos de tiempo, nos vamos a quedar acá, pero seguiremos analizando lo que somos los hijos de Dios. Pero hemos hablado de dos cosas sumamente importantes: que tenemos justicia eterna, somos declarados justos delante de Dios gratuitamente. Y en segundo lugar, que tenemos un abogado que nos defiende, y tenemos un acusador, pero ese acusador no la puede contra el abogado que los hijos de Dios tenemos. Así que alegrémonos, estimulémonos y conozcamos más a Dios, acerquémonos más a Dios y vivamos para Dios y démosle la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Estamos esperando que esta situación termine ya, porque hay que seguir haciendo la obra de nuestro Dios. Seguiremos estudiando a través de la Biblia acerca de lo que somos los hijos de Dios. Mi hermano y mi amigo que nos ha escuchado en esta noche, quizá en su casa o en su carro o en algún lugar donde usted ha estado, pues pediremos que Dios lo bendiga a usted y que haya aprendido algo más y que crezcamos en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios le bendiga a usted rica y abundantemente y que sigamos hacia adelante. Acerquémonos más al Señor y Él se va a acercar a nosotros y Él nos va a sostener, Él nos va a guardar, Él nos dará la victoria, pues ya la tenemos, solo es que gozar la victoria que tenemos ya en el Señor Jesús. Que Dios le bendiga en esta noche y que sigamos haciendo lo bueno delante de nuestro Dios. Hasta luego, que Dios le bendiga. Qué bendición el estudiar la palabra del Señor